señor presidente. Buenos días, señorías. La financiación autonómica es un tema que nos preocupa en la medida que nuestros intereses económicos y presupuestarios se pueden ver comprometidos. Asturias se merece unos recursos económicos que permitan mantenernos, al menos tal y como nos encontramos hoy, de forma que no perdamos esa capacidad económica. Perseguiremos, desde el Grupo Parlamentario Popular, conseguir los mejores resultados para nuestra región, de acuerdo con el cumplimiento de la solidaridad interregional, de la justicia en el reparto de los fondos públicos, así como de garantizar unos criterios claros y transparentes de financiación autonómica. Señorías del Grupo Socialista, estamos de acuerdo con que esta iniciativa presentada por el Grupo de Izquierda Unida no porque queramos entorpecer cualquier labor que vayan a realizar ustedes, sino porque deseamos que nos informen detalladamente sobre esta materia, sobre la marcha de las negociaciones para y por el bien de nuestra comunidad autónoma. Es más, creemos que es esencial garantizar la fluidez en el suministro de información, más cuando nos encontramos ante un Gobierno socialista que diseñó el fallido modelo de financiación autonómica anterior, el que está vigente en la actualidad, un modelo que beneficiaba sin ningún género de dudas a Cataluña. Retrotraigámonos a finales del año 2012, cuando el actual ministro de Hacienda, en aquel momento se encontraba en la oposición, rechazaba la propuesta del Ejecutivo socialista en materia de financiación autonómica por entender que con ella se agudizaba la crisis y provocaba también un aumento en la deuda pública. Y ahora nos encontramos arrastrando esa situación que debemos de revisar, que debemos de reformar. Con respecto al punto quinto, es un mare magnum, la verdad, de ideas, que pretende incorporar el Grupo Podemos. Carece de todo sentido. Si bien hubiésemos estado de acuerdo con la necesidad también de poder analizar y lograr un consenso, no solamente en materia de financiación autonómica, sino con respecto a la financiación local, porque consideramos que también es necesaria este aspecto, esta mezcolanza de ideas, blindaje de derechos sociales, la reforma fiscal, la regla del gasto o la misma financiación local, demuestran un desconocimiento absoluto de la materia. Y lo que antes estaba perfectamente incardinado con esta iniciativa se destruiría por la inclusión de este punto absurdo, porque la reforma de la financiación no es reforma financiera. Señorías, nuestro Grupo no cree que este sea el momento de empezar a analizar aquí en este debate parlamentario cuáles van a ser los puntos, cuáles son los temas que se van a tener que tratar en ese proceso de financiación autonómica. De hecho, la iniciativa solamente en principio persigue un proceso de negociación, de consenso, de fijar una posición común, de dar cuenta en la comisión y de coordinación, promover la coordinación de las comunidades autónomas. Pero en ningún momento parece plantear ya lo que es el detalle de cada uno de los aspectos que han de ser tenidos en cuenta a la hora de acudir a esa mesa de negociación. Señorías del Grupo Podemos, si no coinciden con el déficit, no están de acuerdo con el déficit o con la deuda pública, acudan a Bruselas, acudan a la Unión Europea y piden que se cambie. Allí tienen sus representantes, pídanlo allí, que es donde tienen que hacerlo. El proyecto que pretende diseñar el Gobierno de España va encaminado a desarrollar un proceso de financiación autonómica que garantice que todos los ciudadanos españoles, con independencia del lugar donde residan, reciban los mismos servicios públicos, es decir, tengan igualdad de oportunidades. Por lo tanto, quizás fuese interesante que las comunidades autónomas, en este caso Asturias, comenzasen a diseñar también una contabilidad analítica que permitiese analizar esos costes ligados a la prestación de los servicios públicos, que es realmente una carencia importante para esta comunidad. En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular persigue, al igual que algunos expertos, pues una reforma de financiación autonómica que sea transparente, con un proceso de negociación multilateral que no se base exclusivamente en la negociación Estado-comunidad autónoma y que valore también los costes de la prestación de servicios públicos ligados al envejecimiento poblacional o también a la dependencia. Pero no nos vamos a centrar tanto en estos aspectos como realmente en el objetivo de esta iniciativa, que es avanzar en la consecución de ese consenso, de ese proceso de negociación. En definitiva, el Grupo Parlamentario Popular apoya la iniciativa que nos permite conocer información sobre la marcha de la negociación en materia de reforma de la financiación autonómica. Muchas gracias.